gracias. Bien, vamos a ver entonces dos temas, como les decía. Un tema es la fisiología fetal y el otro tema es el trabajo de parto. En la fisiología fetal, básicamente, mencionar que el feto depende de la placenta para poder desarrollarse y sobrevivir dentro del útero. Cuando la placenta tiene algunos problemas, digamos que el feto va a tener repercusiones. Las primeras semanas de embarazo son las semanas más críticas para el producto porque la etapa embrionaria es la etapa de organogénesis. Es decir, que cualquier afectación que pueda presentar, llámese contaminantes ambientales, radiación, podría afectarlo severamente. Esta etapa es la etapa, repito, de organogénesis, es decir, donde todos los órganos, aparatos y sistemas se van a ir originando y posteriormente, más adelante ya, en las siguientes etapas lo que va a ocurrir son un crecimiento y desarrollo. Como les decía, el feto depende de la normalidad, integridad y capacidad funcional de la placenta para poder vivir intrauterinamente. Ese es el aspecto más importante, es decir, que la placenta es vital para el producto. El feto cumple funciones nutricionales si se alimenta a través de la placenta. Cumple funciones respiratorias si recibe oxígeno y elimina CO2 a través de la placenta, y cumple funciones excretorias, elimina los productos nitrogenados del metabolismo a través de la placenta. El feto al momento del nacimiento debe ser capaz de sustituir todas las funciones que la placenta hizo por él durante la vida intrauterina, si es que no quiere tener problemas. Ejemplos de anormalidad, por decir, un feto con agenesia renal no va a poder cumplir las funciones renales al nacimiento. Entonces, la secuencia Potter tiene problemas serios, ¿no? Y digamos que es una malformación congénita. Un feto con problemas probablemente digestivos, llámese atresia duodenal o atresia esofágica, va a tener también problemas para desarrollar la función gastrointestinal. Y eso se va a ver reflejado sobre todo al momento del nacimiento. Intrauterinamente va a responder con una disminución o ausencia de la capacidad de deglución del líquido amniótico, y entonces al regurgitar va a presentar una patología que se llama el polhidratos. El primer sistema importante que debemos desarrollar es el sistema circulatorio fetal. El sistema circulatorio fetal tiene una característica muy especial en la vida intrauterina porque son circuitos paralelos que tienen comunicaciones centrales. Son comunicaciones centrales que en verdad son bypass, son shunts que le permiten ahorrar territorio de recorrido a la sangre oxigenada que viene a través de la placenta y que ingresa a través de la vena umbilical. Entonces la idea fundamental es tratar de ahorrar oxígeno en ese recorrido. Y es por eso que están las comunicaciones como el foramen oval, que comunica aurícula derecha con aurícula izquierda. Es por eso que está el ductus arterioso, que comunica la arteria pulmonar con la arteria aorta, e incluso el ductus venoso también es otra comunicación importante. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea está que la sangre oxigenada que ingresa a la placenta y recorre el cordón umbilical y luego pasa a través del hígado fetal a la circulación fetal, digamos que mientras menos recorrido tenga hasta llegar al cerebro, mucho mejor para el feto. La idea es que fundamentalmente llegue al cerebro. Entonces esos bypass van a contribuir en esa idea. Ahora, cada ventrículo del corazón tiene un gasto cardíaco que es distinto. Nuestro ventrículo izquierdo es el más fuerte. Sin embargo, en la vida intrauterina, el ventrículo más fuerte es el ventrículo derecho, que tiene una mayor capacidad, digamos, de contracción y de fuerza. Es por eso que, siendo más fuerte el ventrículo derecho, el sistema pulmonar es el que tiene más presión y también tiene más resistencia. Entonces, al tener más presión, el feto vive intrauterinamente en un cuadro de hipertensión pulmonar. Ese cuadro de hipertensión pulmonar hace que la sangre muy difícilmente ingrese al árbol pulmonar. Entonces, ¿eso qué implica? Implica que la sangre se desvía por el ductus arterioso. ¿Por qué no ingresa toda la sangre al sistema pulmonar o al pulmón? Porque el pulmón no cumple la función de intercambio de gases en la vía intrauterina. Entonces, técnicamente, la sangre es mejor que vaya hacia con ese bypass, que es el ductus arterioso, hacia la arteria aorta, justo a la altura del callado de la aorta, que es donde nacen los vasos sanguíneos que van al cerebro. Entonces llega más sangre oxigenada al cerebro.
Bien, la sangre materna transporta oxígeno, transporta nutrientes en sus formas básicas como son los aminoácidos, los ácidos grasos y la glucosa. Todo esto va a pasar de la sangre materna hacia la sangre fetal por diferentes mecanismos. Por ejemplo, la glucosa pasa por difusión facilitada, los gases pasan por una difusión pasiva, los aminoácidos pasan por transporte activo. Entonces ese proceso de intercambio es importante. El feto lo recibe a través de la circulación de esta placenta o del cordón umbilical, y el vaso sanguíneo que lleva todo esto es la vena umbilical. Entonces, importante, como les decía, son los shunts, los bypass, ¿no?, que permiten llevar más sangre oxigenada al cerebro. El ductus venoso es una estructura muy importante en la actualidad, porque el ductus venoso es un marcador, incluso ecográfico, predictor de cromosomopatías o de alteraciones en el producto. Entonces, el ductus venoso tomado en el primer trimestre, específicamente entre las 11 y 14 semanas, nos va a dar una idea clara de si el feto tiene o no riesgo de presentar alteraciones. Funciona como un mecanismo esfinteriano, es prácticamente una comunicación de sangre de lo que vendría a ser la vena umbilical hacia la vena cava inferior. Entonces es una estructura muy pequeña, localizada a nivel del territorio hepático, y como les decía, que es muy importante en la actualidad. La sangre del ductus venoso va a desembocar en la vena cava inferior, y esta sangre desemboca a su vez en la aurícula derecha. Al pasar de la aurícula derecha a través del foramen oval, va a ser transportada hacia la aurícula izquierda. El foramen oval, como les decía, es la comunicación entre la aurícula derecha y la aurícula izquierda, el agujero de Bottal, también conocido de esa manera, y comunican ambas aurículas. El ductus arterioso es la comunicación entre la arteria pulmonar y la arteria aorta, ¿no? Se ve facilitado el pasaje de sangre porque decíamos que la resistencia que ocurre a nivel del ductus arterioso es mucho menor a la resistencia que hay en las arterias pulmonares. Es por eso que la sangre va a ese nivel. El gasto cardíaco fetal es un gasto combinado de ambos ventrículos, donde fundamentalmente el más predominante es el ventrículo derecho. El gasto cardíaco ventricular combinado aumenta conformemente el embarazo, obviamente, ¿no? A un tamaño corporal mucho menor gasto; a mayor tamaño del feto, mayor gasto. Al final del embarazo se dice que puede ser incluso cercano a 300 mililitros por minuto por kilo de peso. Para un feto de 3 kilos, aproximadamente 900 mililitros. Y vemos acá, ¿no?, y nos ayudamos con el cursor, ¿no? Acá estaría lo que es la placenta. Alimentos oxígenos pasan de la madre hacia el producto a través de la vena umbilical, que está pintada en rojo. La vena umbilical llega a la zona hepática y desemboca a través del ductus venoso. Una parte va al seno portal, pero otra parte va al ductus venoso, que desemboca en donde, en la vena cava inferior. La sangre con más oxígeno llega a la aurícula derecha, pasa a la aurícula izquierda y luego baja al ventrículo izquierdo y sale por la arteria aorta. Como no toda la sangre va a pasar siguiendo este recorrido, una parte cae al ventrículo derecho, sale por la arteria pulmonar, no ingresa a los pulmones, sino que por el ductus arterioso pasa a la arteria aorta, y acá vemos los vasos sanguíneos que van, decíamos, hacia el cerebro. El gasto combinado ventricular en porcentajes: el 55% ventrículo derecho, 45% ventrículo izquierdo. Otra imagen, ¿no? Acá tenemos la placenta con la vena umbilical en el cordón umbilical. Acá está el ingreso al cuerpo del feto, el ombligo, y luego tienes acá el ingreso de la vena umbilical, ¿no?, y el ductus venoso, que desemboca sangre en la vena cava inferior. Es decir, en este punto la vena cava inferior comparte la irrigación de dos grupos importantes de flujo: un flujo que viene del ductus venoso y otro flujo que viene de la vena cava inferior propiamente dicho. Este que viene del ductus venoso es una sangre más oxigenada, y la que viene de la vena cava inferior es una sangre poco oxigenada. Entonces no se mezcla, sino que llegan hasta la aurícula derecha, y esta sangre que venía por acá en la parte superior ingresa directamente a través del foramen oval hacia la aurícula izquierda. Otro esquema para ver acá básicamente el ductus arterioso, y vemos acá la arteria pulmonar que desemboca en la pulmonar izquierda, la pulmonar derecha, pero también en el ductus arterioso. Y el ductus arterioso transporta sangre hacia la arteria aorta. La distribución de sangre de este gasto combinado ventricular es proporcional en función del territorio, ¿no?, corporal del feto.
Así tenemos que las partes inferiores del cuerpo, incluida la placenta, reciben entre 65 a 70% de ese gasto. Las porciones superiores del cuerpo, llámese cerebro, cuello, 20 a 25%. La circulación pulmonar apenas recibe entre 7 a 8%. La arteria coronaria, 3%. Entonces, ¿qué implica esto? Implica que, obviamente, ¿no?, hacia el pulmón casi no llega mucha sangre. Como les decía, por el mecanismo que hemos mencionado hace un momento. La circulación pulmonar fetal tiene algunas características. Como les decía, el feto vive en un estado de hipertensión pulmonar, por lo tanto hay poco flujo sanguíneo, hay una alta resistencia vascular pulmonar. Esta mayor resistencia vascular pulmonar condiciona obviamente el menor flujo y el ductos arteriosos que se ve beneficiado. La placenta no solamente es un órgano que transporta gases, sino que también produce hormonas. En verdad es un órgano endocrino. Del sistema endocrino fetal hay 3 compartimientos: en la madre, en la vida intrauterina, en la vida del embarazo, el compartimiento materno, el compartimiento fetal y la placenta. Y entre los 3 muchas veces se intercambian procesos de formación de hormonas. Muy bien, no solamente decíamos secreto hormonas, también pasan a través de ella hormonas, pasan anticuerpos de la madre, pasan drogas que pueda consumir la madre, llámese ilícitas o ilícitas, alcohol, nicotina si es que fuma, ¿no? Y también pasan las bacterias y virus. Entonces, digamos que lo que no pasa son los glóbulos rojos o los glóbulos blancos, pero sí pueden pasar otro tipo de entes, y eso es importante tomar en cuenta para la orientación y consejería que debemos dar en la atención prenatal. Muy bien, la mayor resistencia vascular pulmonar es consecuencia de la hipoxia crónica relativa que se produce a nivel del tejido pulmonar. La presión parcial de oxígeno es aproximadamente 18 milímetros de mercurio, es muy bajo, por lo tanto esa hipoxia genera, decíamos, ¿no?, vasoconstricción. La vasoconstricción y además de esto un incremento de la musculatura lisa de esos capilares pulmonares hace que se presente el estado de hipertensión. Sin embargo, a medida que el embarazo progresa en cuanto a desarrollo, avanza en edad gestacional, esa musculatura disminuye en grosor y digamos que se va preparando para lo que va a ser el nacimiento, en donde el pulmón se tiene que expander, los alvéolos tienen que expandirse y se va a producir el sistema de respiración tal cual lo conocemos. ¿Qué pasa con la sangre fetal? La hematopoiesis, que es la formación de glóbulos rojos en el feto, tiene una secuencia que comienza en la vesícula vitelina, que luego se traslada hacia el hígado y finalmente termina en la médula ósea, como hasta nuestros días. Entonces la vesícula vitelina en los primeros 2 meses, a partir del 3er mes aproximadamente el hígado es el que reemplaza este proceso de hematopoiesis, y luego es la médula ósea la que se encarga del proceso de formación. Sin embargo, esta secuencia, por ejemplo, en el caso de una patología como es la insuficiente RH, ustedes van a ver más adelante que cuando el feto está anémico, no solamente recurre a la médula ósea, sino a procesos de formación de hematopoiesis extramedular, básicamente a nivel hepático, ¿ya?, para tratar de suplementar esa anemia fetal como consecuencia de un proceso de insuficiente RH. Muy bien, volviendo al tema, digamos, de lo fisiológico, los primeros glóbulos rojos van a ser nucleados, es decir, tienen núcleo para posteriormente formarse ya glóbulos rojos sin núcleo. Acá está la cronología, decíamos los primeros meses la vesícula vitelina, sinónimo vesícula umbilical, saco vitelino, saco de York, son 3 sinónimos, y luego a partir de la mitad entre el primer y segundo mes ya empieza lo que viene a ser la formación en el hígado, que decae finalmente entre el 7º y 8º mes, y al principio del 4º mes aproximadamente empieza la formación de la médula ósea, que persiste hasta nuestros días, en cuanto a lo que es hematopoiesis. Pero la sangre fetal tiene una característica: la sangre fetal tiene una hemoglobina especial y una hemoglobina en un valor bastante alto. ¿Por qué? Porque el feto vive en un estado de hipoxia crónica, entonces él necesita una gran cantidad de hemoglobina, porque la hemoglobina es la que transporta oxígeno, ¿no es cierto? Entonces esos valores son altos y nos damos cuenta muchas veces no porque le hagamos una cordosíntesis, sino porque al momento del nacimiento el neonato a veces se le extrae muestra de sangre, los hematocritos son bastante altos, 54%, en fin, ¿no?, aproximadamente 18-19 de hemoglobina. Entonces hay que tomar en cuenta eso. El recuento de reticulocitos disminuye progresivamente desde un nivel muy alto al principio hasta un 5% en el feto a término. La función de la hemoglobina, como ya sabemos, es transportar oxígeno. Permite que los glóbulos rojos lleven ese oxígeno de la placenta y lo entreguen a nivel de los tejidos fetales,
y esta función obviamente se evidencia con la curva de disociación del oxígeno. La curva de disociación del oxígeno, los glóbulos rojos del feto, son ricos en hemoglobina de tipo F, F fetal, y se sitúa casi siempre a la izquierda de la que corresponde a los glóbulos rojos de la hemoglobina de tipo A, que es la de adulto. Este es un proceso también fisiológico de cambio que va desde la semana 12 a la semana 34, en donde mayormente tenemos hemoglobina F o fetal. Sin embargo, cuando el embarazo aumenta en edad gestacional, ya va apareciendo la hemoglobina de tipo A. Ahí están las curvas. La fetal siempre hacia su mano izquierda, la materna o de tipo A hacia la mano derecha. Al final del embarazo, la hemoglobina fetal aproximadamente llega a ser las 3/4 partes, mientras que la hemoglobina A de adulto es la 1/4 parte. La hemoglobina fetal tiene una característica que se une con mayor tenacidad al oxígeno, es decir, tiene una mayor predilección por las moléculas de oxígeno. Por lo tanto, digamos que esto ayuda porque el feto vive encerrado, recuerden, ¿no? Encerrado intrauterinamente y por lo tanto está sujeto a los cambios de oxígeno, sujeto a lo que la madre le puede aportar de oxígeno. Entonces es muy importante que la madre ventile bien, oxigene bien, ¿no? Para que el oxígeno pueda estar a disposición del feto. El oxígeno no solamente es necesario para el proceso de vida celular, también es necesario para el proceso de crecimiento. Entonces, cuando hay disminución de oxígeno, el feto tiende a disminuir su velocidad de crecimiento. Y eso constituye a la larga los cuadros de restricción de crecimiento intrauterino. La eliminación del dióxido de carbono, el CO2, es prácticamente otra constante, ¿no? Se produce por diferencia de presiones. Decimos que los gases, por ley física, ya saben ustedes, se transportan por difusión pasiva. Entonces, técnicamente, el CO2 pasa de un compartimiento donde hay más CO2 a otro donde hay menos CO2. ¿Dónde habrá más CO2? En el feto. ¿Dónde habrá menos CO2? En la placenta. Entonces, el camino siempre va a ser de feto hacia placenta. Las diferencias son muy pequeñas. A veces hay 48 milímetros de mercurio en la sangre fetal y en la madre entre 40 y 45. Pero bastan esos 3 milímetros de mercurio de diferencia para que pueda haber un pasaje de CO2 de un lado al otro. Además, el CO2 tiene una mayor capacidad de difusibilidad que el oxígeno. Al nacimiento vamos a tener una serie de cambios. ¿Qué cambios vamos a observar fundamentalmente? En primer lugar, se produce el fin de la circulación uteroplacentaria. ¿Y cómo se produce eso? A través de la ligadura y sección del cordón umbilical. Pero además de eso se produce el proceso de expansión pulmonar. Entonces, lo que más frecuentemente ocurre es que el feto, una vez que se convierte en neonato, digamos que se presenta el llanto. Al presentarse el llanto, existe una expansión pulmonar. Y luego después viene la sección del cordón umbilical. Eso es lo que mayormente ocurre. Entonces, técnicamente, estos dos eventos son importantísimos. Vemos hacia un lado la circulación fetal, acá está la placenta, y al otro lado en comparativo lo que ya conocemos de sobra, que es la circulación postnatal. Entonces, ¿qué ocurre al momento del nacimiento? Disminuye la resistencia vascular pulmonar, eso es importante a nivel del árbol pulmonar, se expande el pulmón, al expandirse el pulmón hay llegada de oxígeno, hay dilatación de los capilares pulmonares, disminuye el CO2 y por lo tanto, si aumenta el oxígeno, aumenta el pH. La hipertrofia gradual de los capilares pulmonares disminuye progresivamente. Disminuye también la presión arterial pulmonar, aumenta el flujo sanguíneo pulmonar y por lo tanto, ahora ya no será más fuerte o más importante la resistencia vascular pulmonar, sino la resistencia vascular periférica o sistémica. Del ductus arterioso, los cambios estructurales no son tan rápidos como los funcionales. El ductus arterioso, funcionalmente, en la primera hora, todavía el flujo puede ser de derecha a izquierda. Sin embargo, terminada la primera hora, se describe un flujo bidireccional. Pasadas las horas, el flujo pasa a ser de izquierda a derecha. Es decir, técnicamente hay un cierre funcional recién entre 12 a 15 horas. Y el cierre completo será unas semanas después. Sin embargo, hay mujeres o hay personas que pueden tener todavía una persistencia de ductus arterioso, que es una patología que ustedes deben haber revisado. El cierre del foramen oval, anatómicamente se cierra también varias semanas por completo. En ecografía, en tiempo real, se puede ver el foramen oval, que es como una lengüeta, con esas puertas en vaivén, no sé si se han visto, ¿no? Que se abre con cada latido, pero técnicamente se abre de derecha a izquierda. ¿Por qué? Porque la presión era mayor en las cavidades derechas, pero sin embargo, en el nacimiento la presión pasa a ser mayor en las cavidades izquierdas. Al cerrarse, el vaivén ya no se da, y entonces eso luego entra en un proceso de cicatrización.
¿ya? Más o menos foramen oval. Y luego la interrupción del retorno umbilical, obviamente lo que viene a ser el conducto venoso, ¿no? Digamos, la vena umbilical se va a cerrar también, ¿no? Porque hemos seccionado el cordón umbilical y eso se comporta en ligamento venoso. Entonces, resumiendo, cuando se separa la placenta, aumenta la resistencia vascular periférico sistémica, hay una reversión del flujo sanguíneo a nivel del ductus arterioso, ahora será de izquierda a derecha, hay aumento de presión en el ventrículo izquierdo, aumento de presión en el aurículo izquierdo, un cierre gradual del foramen oval, una constricción gradual del ductus arterioso. ¿Por qué? Porque ha aumentado la presión parcial de oxígeno. Cuando se expande el pulmón, la expansión del lecho vascular pulmonar produce un aumento de la presión parcial de oxígeno, disminución de la presión parcial de CO2, disminución de la resistencia vascular pulmonar, aumento del flujo sanguíneo pulmonar y disminución de la presión de la arteria pulmonar. Entonces, son cambios, ¿no?, que se producen al momento del nacimiento, son adaptativos. Las estructuras, la vena umbilical, que llevaba sangre oxigenada de la placenta hacia el hígado fetal y el corazón fetal, se oblitera y se convierte en el ligamento redondo del hígado. El conducto venoso, ese ducto venoso que lleva sangre oxigenada de la vena umbilical a la vena cava inferior, se oblitera y se convierte en el ligamento venoso. La vena cava inferior, que llevaba sangre oxigenada de la vena umbilical y del ductus venoso, y sangre también mixta que procedía del cuerpo, del resto del cuerpo y del hígado fetal, ahora solo va a transportar sangre poco oxigenada. El agujero oval que comunica ambas aurículas se cierra funcionalmente. Las arterias pulmonares que llevaban sangre mixtas en los pulmones, ahora van a llevar sangre poco oxigenada. El ductus arterioso también se cierra y se convierte en ligamento arterioso. La aorta que recibía sangre mixta, ahora solo va a recibir sangre oxigenada o bien oxigenada. Y las arterias umbilicales se obliteran y se convierten en los ligamentos vesicales, porque anatómicamente rodean a la vejiga. ¿Qué pasa con el sistema respiratorio fetal? El sistema respiratorio fetal depende básicamente de la maduración de tres componentes. En primer lugar, depende de la maduración estructural, que es decir, es el crecimiento del árbol bronquial, de los bronquiolos terminales, de los alvéolos. También depende de la maduración del sistema del surfactante, básicamente, es decir, funcionalmente tiene también importancia. Y es por eso que los prematuros, antes de las 34 semanas, digamos que todavía no tienen este sistema en funcionamiento pleno y pueden sufrir una enfermedad que se conoce como la enfermedad de la membrana hialina, que es el colapso de los alvéolos, por falta de surfactante. Pero también hay otro proceso de maduración, que es un proceso de maduración de coordinación neuromuscular, que depende fundamentalmente del sistema nervioso, ¿no?, central, y que se vincula con los músculos intercostales. Entonces, técnicamente, la maduración del sistema neuromuscular es también importante. Entonces, por ejemplo, si una paciente tiene un fetito y el fetito es un feto pretérmino, ¿no?, de unas, 26 semanas, es factible que su desarrollo estructural pulmonar no esté completo, ¿no es cierto? Y pueda incluso tener hasta hipoplasia pulmonar, ¿no? Entonces ahí va a haber problemas. Si tienen otro fetito que es prematuro, se me ocurre de 32 semanas y que no ha completado el proceso de maduración pulmonar, puede presentar también riesgo de membrana hialina, ¿no?, a pesar de tener su pulmón desarrollado hasta las 32 semanas. Y el otro tema es si tienen un feto con anencefalia, puede tener muy buenos pulmones, puede tener muy buen surfactante, pero no tiene el sistema de coordinación neuromuscular, por lo tanto también va a tener problemas serios y va a morir, ¿ya? Entonces los tres son importantes. Muy bien, ¿qué es el surfactante? El surfactante está compuesto por fosfolípidos. La maduración pulmonar del feto, desde el punto de vista funcional, depende de ese surfactante. Empieza a producirse alrededor de, digamos, las 20-22 semanas, algunos dicen, ¿no? Y por lo tanto es un proceso continuo que va a terminar a las 34 semanas. Entonces, esta es la explicación por la cual tenemos sobrevivencias de fetos a las 26 semanas, ¿no? Aquellos que han recibido maduración pulmonar, ¿no?, y que, digamos, no han tenido otros riesgos como morbilidades. Entonces, ¿puede haber sobrevivencia? Sí. A partir de las 26 semanas puede haber sobrevivencia. Incluso en otros países puede haber sobrevivencia a partir de las 24 semanas. Entonces hay que tomar en cuenta ese detalle. El cortisol, que es producido en las glándulas suprarrenales del feto, es de importancia para la maduración pulmonar y para la producción del surfactante. Los glucocorticoides fetales intervienen en lo que es la maduración y diferenciación de los neumocitos de tipo 2, porque el neumocito de tipo 1 es el que da origen a la célula que va a constituir el alvéolo. El neumocito de tipo 2 es el que va a producir el surfactante.
Y, como les decía, la ausencia de surfactante da una patología perinatal que es la enfermedad de la membrana hialina, que es bastante riesgosa y puede producir morbilidad y mortalidad neonatal. El feto ya realiza movimientos respiratorios incluso desde la semana 11, porque ya terminó su proceso de organogénesis. Estos movimientos respiratorios son importantes porque facilita el ingreso de líquido hacia los pulmones y eso facilita el desarrollo de este árbol pulmonar. Es esencial. ¿Qué pasa con el sistema urinario? Los riñones fetales funcionan, sí funcionan, y se van especializando en lo que es la producción de orina. No producen la depuración de creatinina todavía en la magnitud que la vamos a ver al nacimiento, pero producen orina, y la orina fetal es importante porque es el componente más crítico del líquido amniótico. Entonces es un punto que hay que tomar en cuenta. La capacidad de concentración de la orina y modificación del pH es todavía bastante limitada. La orina fetal en sí es hipotónica con respecto al plasma. Los riñones en el feto reciben un flujo sanguíneo aproximadamente entre el 2 al 4% del gasto cardíaco. La resistencia vascular es alta y la filtración es baja. La función excretora del riñón fetal es indispensable para la homeostasis del feto, no para la sobrevivencia. Ustedes pueden tener fetos con agenesia renal, es decir, ausencia de formación de los riñones, que pueden vivir durante su vida fetal. Al nacimiento van a tener los problemas, pero digamos que para la homeostasis fetal sí es importante la existencia y el funcionamiento adecuado de los riñones, porque van a producir la orina. La orina fetal, repito, forma parte crítica del líquido amniótico y no solamente permite el desarrollo del pulmón, sino que también sirve como protección al feto, sirve como proceso de amortiguación y además digamos que incluso se ha visto que el líquido amniótico, digamos que es una cavidad que interactúa con el sistema circulatorio fetal e incluso el materno. Entonces, digamos que hay recirculación y eso es importante. El sistema excretor renal, la producción de orina se inicia siempre, decíamos, después del primer trimestre, que terminó 11 semanas, 12 semanas. En la semana 14 el asa Henle ya puede producir, ¿no?, reabsorción tubular. La filtración glomerular se inicia entre la semana 9 y la semana 12 aproximadamente, aumenta progresivamente. Es más, hace unos años teníamos como criterio la presencia de dosaje de creatinina en líquido amniótico para hacer una extrapolación y ver si había maduración del feto, ¿no? Porque los fetos maternos tienen una mayor cantidad de creatinina en el líquido amniótico. Sin embargo, ahora tenemos otros métodos de diagnóstico. ¿Qué pasa con el sistema gastrointestinal fetal? El sistema gastrointestinal fetal se inicia entre la semana 10 y 12 su funcionamiento, digamos que se va a ir desarrollando paulatinamente y presenta un peristaltismo y transporte de glucosa. Eso es importante, ¿no? Transporte activo de glucosa. Gran parte del agua es, digamos, impulsada, es deglutida por el feto, es impulsada a través del tracto gastrointestinal. En la parte del intestino grueso se reabsorbe el agua, ¿ya? Y el feto produce una sustancia que se llama meconio. El meconio está constituido básicamente por células muertas del tracto gastrointestinal, vello, lanugo, que el feto ha deglutido con parte de su dilución de líquido amniótico, y sobre todo por pigmentos de bilirrubina. Por eso es que el meconio, ustedes van a ver cuando el bebito nace, expulsa una sustancia, ¿no?, por el ano, que es de un color verde petróleo. Ese es el color del meconio. El meconio técnicamente es aséptico. Normalmente se expulsa tras el nacimiento, sin embargo puede ser expulsado ya sea por estímulo, por contracción uterina, o también puede ser expulsado por hipoxia. Entonces por eso se asocia, ¿no?, el líquido meconial a procesos de hipoxia debido fundamentalmente a insuficiencias placentarias. Meconio puede haber al final del embarazo, pero también puede haber meconio en fetos pretérminos. ¿Ya? Entonces el meconio está ahí, lo que pasa es que no se ha expulsado porque obviamente el feto no ha estado en la condición de estrés o de riesgo. Pero si tuvieran un parto pretérmino de 31 semanas o de 30 semanas, y puede haber meconio expulsado, ¿ya? Más o menos. Listo, el hígado fetal. El hígado fetal produce enzimas, sí, pero obviamente esta producción aumenta en función de la edad gestacional. Debido a que la vida media de los eritrocitos es breve, se produce relativamente más bilirrubina que se transfiere a la circulación materna por la placenta. El hígado fetal conjuga solo una parte de lo que vendría a ser
los procesos metabólicos, secreta el intestino, por último se oxida a biliverdina. El glucógeno se encuentra en bajas concentraciones, pero conforme avanza la gestación, el glucógeno aumenta en los depósitos del hígado fetal. En sí, el hígado fetal es el órgano intraabdominal más grande que tiene el producto. La glándula tiroides también es importante en el proceso de desarrollo fetal. Funciona a partir del primer trimestre, produce hormona tiroidea. Las hormonas tiroideas fetales participan en el desarrollo del normal del producto, de casi todos los sistemas, sobre todo el sistema nervioso central. Las hormonas tiroideas maternas atraviesan la placenta en grado limitado, sin embargo es importante que la madre hipotiroidea reciba su suplementación con hormona tiroidea. ¿Ya? El hipotiroidismo congénito puede traernos una serie de efectos y problemas neonatales. Actualmente se hace un screening al momento del nacimiento, en el cual se le toma sangre para dosaje de hormona tiroidea al neonato. Dependiendo del resultado, el neonato puede recibir suplementación con hormona tiroidea. Si no se hiciera este screening al nacimiento, el neonato a los años de vida siguientes puede tener retardo mental. Eso es lo que se conoce como cretinismo. Las gónadas siguen un proceso de desarrollo, de maduración a partir del mesodermo. El mesodermo es el que da origen al sistema urogenital, básicamente, y las gónadas tienen la intervención de una sustancia, que es una sustancia, digamos, que es la testosterona, que es la que inhibe el desarrollo de los conductos de Müller, que son los conductos paramesonéfricos. Entonces, digamos que al inhibir los conductos de Müller, se desarrollan en el feto masculino los conductos de Wolff, ¿no? Y entonces se forman los órganos genitales masculinos. ¿Ya? Entonces, es la sustancia, el testículo fetal, ¿no?, produce esta testosterona y obviamente hay es una inhibición del desarrollo de los conductos de Müller. El testículo fetal secreta esa hormona, como decía, y participa en el proceso de virilización. ¿A partir de qué semana de edad gestacional podría haber yo genitales externos maduros? Entre las 13 y 14 semanas, con un buen aparato y un buen ecografista, podría yo determinar cuál es el sexo de un producto. Antes de esa edad gestacional, los genitales externos son asexuados. Muy bien, ¿preguntas, ideas?